Así que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer del libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a leer de ella para lo que, por supuesto, el Señor ministrará en el día de hoy a nuestras vidas. Romanos 12, versículo 1. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vuelvo a leerlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, pues nos permite en esta hora y momento, Señor, tener su palabra para nuestra vida. Y esperamos, Señor, ser bendecidos, esperamos ser guiados, dirigidos a través de esta su palabra. Y que cada uno de nosotros aquí, Señor, que podemos recibir esta palabra, podamos ser impactados, guiados y también, Señor, movidos hacia su voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esa presencia suya bendiciéndonos para su gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy y como dijimos, estamos en esta serie de arrepentimiento. Vamos a utilizar el título rindiéndonos al plan de Dios, rindiéndonos al plan de Dios. Haciendo un poquito de retrospectiva en lo que hemos ido tratando en los temas, hemos tratado con esto del arrepentimiento en el primer capítulo. Hablábamos acerca del arrepentimiento verdadero y del arrepentimiento falso, explicando por supuesto lo que significa el arrepentimiento real. Y es urgente, imperativo, de que nosotros podamos entender esto. Hablamos de ello entonces tratando con la cruz. Y lo digo así porque lo que dijimos, que un hombre nunca sabe lo que realmente es un arrepentimiento real o nunca se ha arrepentido de verdad hasta que vea el pecado como Dios lo ve y al mismo tiempo cuando vea la cruz como realmente es y entiende el horrible que es el pecado o lo horrible que es el pecado. Ante esto entonces lo que necesitamos entender es lo que la Biblia nos enseña. Este versículo que acabamos de leer, el libro de Romanos 12:1, aparece Pablo diciéndonos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cuando nos damos cuenta de esto, en la Escritura, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, los cristianos, que nos sometamos a Dios. Ese es el principal punto que debemos entender. Debemos someternos a Dios. Incluso Santiago, cuando escribe, dice una y otra vez que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. O sea, en la sumisión del hombre hacia Dios, en la rendición del hombre hacia Dios y hacia el plan de Dios, vamos a descubrir, por supuesto, inmediatamente lo que no es Dios. Vamos a entender lo que no es Dios, porque al estar sujetos, sometidos, sumisos a Dios, vamos a estar bajo la voluntad de Dios, y todo lo que no esté dentro de la voluntad de Dios, entonces ya no le corresponde a Dios. Ahora, es en esta área de la vida del cristiano que el arrepentimiento tiene que asirse, tiene que lograrse o alcanzarse. Igualmente en el pecador, de la misma manera. Cuando llega el conocimiento de la realidad que es un pecador, es un rebelde contra Dios, entonces él debe entender que debe haber un arrepentimiento genuino. Por todo el mundo actualmente hay un eco, y puedo decir un doble eco de revolución.
El mundo está revolucionado, el mundo está con problemas, con conflictos tremendamente serios. Y no hay un solo país en el mundo que no esté afectado, incluyendo los Estados Unidos, sobre todo en estos últimos días, cuando vemos el cambio de presidente y todo aquello. Todo está revolucionado. Por todas partes las señales de cambio están cerca nuestro. Todo el mundo quiere cambios, todo el mundo está luchando por cambios. El problema es qué cambios son los que quieren. Entonces, hoy día las fuerzas revolucionarias, algunas violentas y algunas políticas, cual sea la situación, están por todas partes. Entonces, todas estas fuerzas revolucionarias están allí y son violentas. Y como dije, algunas pueden ser políticas o no, pero el punto es que están por todas partes. Ahora, con toda seguridad, esta es evidencia de la hora crítica en que estamos viviendo. Evidencia de las circunstancias mismas que el mundo vive. Y puedo decirlo así, un nuevo día está en el horizonte. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo será ese nuevo día? Estamos ahora, por decirlo, en la noche, el momento más oscuro del mundo, un tiempo de sacudimiento político, un tiempo de sacudimiento social y religioso, en donde todo se está trastocando o todo está siendo removido. Y Dios nos ha prometido que todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido, con un solo propósito: para que todo aquello que no puede ser sacudido permanezca. Esto es como en el campo, cuando recuerdo yo siendo muy pequeño, iba al campo y mi abuelo tenía un lugar en donde echaba el trigo y también lógicamente trataban de sacar la paja, y ellos movían y mecían eso y toda la paja iba cayendo abajo y el trigo era el que quedaba. Eso era una realidad. Entonces, en esto mismo Dios está moviendo absolutamente todo, o está permitiendo que todo se sacuda, para que solamente aquello que no puede ser sacudido, que es la fe en Cristo, que es la confianza en el Señor, permanezca. Por esta razón, cuando vemos esto, es hora que de alguna forma suene una nota revolucionaria en la iglesia. Hemos pasado al punto del avivamiento. Y quiero marcar esto. Hemos ido más allá de la posibilidad de la restauración a través de la reforma. El cristianismo debe experimentar una revolución vital, un cambio. Y he llegado a esta conclusión a través de mucha experiencia. El Espíritu está obrando constantemente, el trabajo que el Espíritu Santo hace. Ahora, cuando veo la condición de las cosas que están aconteciendo, uno se da cuenta de esta realidad y estamos viendo una situación muy compleja en el mundo. Y no tan solo en el mundo, sino también en la iglesia evangélica. El tiempo que queda es muy corto. Muy corto. Y no podemos seguir jugando con los asuntos superficiales. No podemos como iglesia seguir tratando de hacer iglesia a la manera nuestra o como creemos o suponemos que debe ser la iglesia. Debemos dejar totalmente nuestros juegos egoístas. Debemos cesar con nuestros intentos centrados en el hombre, queriendo que la religión nos sirva a nosotros. Esto es lo que está pasando hoy día. Ojalá logre entender lo que trataré de explicarle en esto. Es imperativo que nos olvidemos de estar repitiendo dogmas y defendiendo nuestras doctrinas y busquemos una revelación de los asuntos básicos y principios de fe. O sea, necesitamos mirar realmente lo importante. Debemos escoger, y lo digo así, deliberadamente, no ser conformistas con el actual sistema del mundo.
No porque tal actitud coincida con la tendencia de nuestra personalidad, sino que estamos viviendo nosotros por principios. Y los principios bíblicos son los que gobiernan nuestra vida. Parece que los creyentes modernos se han imaginado que pueden ganar a los hombres por discutir con ellos. Eso se ve mucho hoy día en las redes sociales. Usted comienza a observar en Facebook o en cualquier otra red social, cual sea la que utilice. Hoy día los cristianos discuten con todo el mundo. Y los cristianos, entre comillas, no sé si son cristianos evangélicos, pero bueno, discuten por todo y discuten por doctrinas y discuten por posiciones, por ideas, por pensamientos, discuten y piensan que van a ganar a los hombres discutiendo con ellos. Esa es una farsa que simplemente indica que ellos nos han ganado, porque hemos entrado al terreno de ellos. Eso es lo que ellos hacen. Nosotros no deberíamos discutir. Cuando vemos a la iglesia recurriendo a trucos, a tácticas de circo, en un esfuerzo por traer gente a ellos o a sus reuniones, esto simplemente nos muestra que la iglesia está perdiendo la guerra. Este es el problema. Hemos perdido cuando estas cosas se han convertido en el elemento predominante, cuando la metodología ha reemplazado el mensaje real de Cristo. Cuando estamos más preocupados por el hombre, escúcheme bien, cuando estamos más preocupados por el hombre o con el hombre, la misión y el método cambia, porque cambiamos el mensaje. Entonces esto testifica que hemos perdido la batalla. Hoy día la predicación está enfocada más en la necesidad del hombre que en Dios. Hace mucho tiempo atrás vi por televisión un documental, no sé cuál era el nombre, pero hablaba del electroshock. Jóvenes pendencieros, jóvenes drogadictos, jóvenes que eran ladrones o de cualquier tipo de reputación estaban presos y a ellos les daban tratamientos de electroshock. El enfoque era que eran usados en casos de pacientes con problemas mentales. ¿Y cuál era el fin? El fin era destruir los patrones antiguos y preparar el camino para los nuevos patrones en ellos. La crisis moral y espiritual que nos lleva a la redención es una experiencia similar. O sea, cada ser humano necesita un electroshock. La crisis moral y espiritual entonces nos lleva a esta experiencia. Necesitamos entender que necesitamos un electroshock de parte de Dios para que cambien los patrones y podamos entonces preparar el camino para esos nuevos patrones que vendrán. Porque el electroshock rompe el patrón antiguo del autocentralismo y nos eleva a un nuevo centro que es Dios. Ahora, ya hemos señalado antes cómo fue que el hombre en sí, en su rebelión contra Dios en el paraíso, cuando escogió rebelarse contra Dios y tomar aquello que Dios le había ordenado que no tomara, se convirtió en su propio centro de atención. Dios ya no fue más el centro de su existencia, sino que el hombre se convirtió en su propio centro y el yo del hombre se volvió su Dios. Eso lo vemos en todo el proceso, en la palabra, en la escritura. Frecuentemente son necesarias varias sacudidas para sacarnos de los falsos centros que hemos establecido antes de que el Espíritu Santo pueda atraernos al principal centro que es Cristo.
Hasta que nos pongamos en las manos de Dios para recibir su trato, podemos estar centrados en una experiencia, un grupo, un énfasis de la verdad, una persona espiritual, un trabajo o una causa religiosa. Todos estos son marginales, o sea, cosas que están fuera de la voluntad directa de Dios, porque son centros falsos. Yo sé que eso perturba un poco cuando se comienza a predicar tal idea, ¿no? Y altera mucho de lo que conocemos como cristianismo, porque es allí donde está el centro. Ahora, muchas iglesias se han edificado sobre tales cosas. Iglesias que han sido levantadas, enfocadas en una situación, y voy a poner algunos ejemplos. Muchas iglesias tienen su origen, su inicio, por ejemplo, en el asunto de la santificación. Y esto ha sido la razón de su existencia. Es como también muchas iglesias han iniciado como el asunto de la sana doctrina. Y eso es el origen de su inicio o del comienzo de esa iglesia. Esa es la razón de su existencia. O sea, su centro es la santificación, o en otras, la sana doctrina. El único problema en el caso, por ejemplo, de la santificación era que no reconocen que la santificación no era una cosa, sino una persona. En el caso de la doctrina, no reconocen que no es una cosa, sino una persona. Pero aún así, todos los asuntos se han convertido en el centro o la razón de su existencia. Ellos existen, en otras palabras, porque tienen esa idea y ese pensamiento, pero no es el centro de todo. Entonces, tu primera sacudida como trato de Dios puede venir en este momento, cuando yo diga: no uses ninguna atracción para que el hombre venga a Dios, para ser feliz o para ser bendecido. Nuestra respuesta, hermano querido, es urgir, presionar, si lo puedo llamar así, presionar. Esto, como también dice la Escritura, fuérzalos a entrar. Es presionar a los hombres a que se despierten y se ajusten al propósito para lo cual fueron creados. El tema principal entonces no es el hombre, ni tampoco el bienestar del hombre, escúcheme bien, ni mucho menos sus necesidades. El tema principal propone revelar quién es Dios primeramente, para que así podamos comprender qué es lo que Él desea de nosotros, y finalmente podamos entonces servirle realmente a Él, hasta que sepamos lo que Dios busca en nosotros. Y si no lo sabemos, nunca vamos a llegar a entender quién es Dios. Hasta que podamos reconocer y volver al principio básico de la iglesia y su propósito, lo que significa, por supuesto, cumplir con lo que Dios quiere. Allí vamos a estar produciendo este tipo de cosas de creación humana llamada iglesia, porque vamos a estar desenfocados creyendo que la iglesia o Dios mismo trabaja para el hombre. Dios está tan preocupado del hombre que va a suplir sus necesidades, que va a sanarle, que va a ayudarle, que va a hacer esto y esto otro, y al final todas las iglesias están enfocándose en el hombre, y todas las iglesias deben enfocarse en Dios. Hasta que nosotros reconozcamos por qué fuimos creados y para qué fuimos creados, cuál es el propósito de Dios para nuestro ser. Si no entendemos eso, nunca cumpliremos ese propósito. Porque primeramente debemos reconocer que estamos aquí no para hacer nuestra propia voluntad o cumplir nuestro propio propósito, sino cumplir la voluntad de Dios y hacer y cumplir el propósito de Dios. Pablo hizo esta oración para la iglesia de Éfeso y, por supuesto, principalmente por toda la iglesia de Dios.
Él dice en Efesios capítulo 1, versículo 17 y 18, habla de esta manera, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El primer propósito no es poner nuestra atención al problema del hombre, sino es poner nuestros ojos en Dios mismo. Aquí es donde el arrepentimiento empieza. Cuando reconozcamos que nos hemos desviado en la dirección que debíamos tomar. Es como que estamos en una pista de carrera y de pronto hay una bifurcación o hay alguna salida y tomamos el camino equivocado. Hemos pasado por alto el verdadero propósito de nuestras vidas. Y en ese sentido entonces tenemos que arrepentirnos. No es solo decir que nos hemos equivocado, sino que tiene que haber un verdadero arrepentimiento que nos haga cambiar aquello hacia Dios. Nosotros los creyentes quizás no nos damos cuenta, pero aún nosotros o estamos centrados en el hombre o estamos centrados en Dios. Aquí es donde no podemos estar, hermano querido. De verdad que no podemos estar haciendo lo incorrecto. La prueba está en cada decisión que hacemos en la vida. Esa fue la prueba del primer Adán, recuerde usted. También fue la prueba del postrer Adán, Jesucristo mismo. Él escogió. Esa es la prueba que enfrentamos cada día, y cada prueba, cada tentación es para determinar si vas a permanecer centrado en Dios o vas a centrarte en ti mismo. Aquí no hay alternativa. O es Dios el centro de nuestro universo y nos adaptamos correctamente a Él, o hemos hecho de nosotros mismos el centro. Cuando estamos en el centro equivocado, todo lo que esté a nuestro pensar, por decirlo así, estará equivocado. Absolutamente todo. Debemos considerar entonces el desarrollo progresivo, completo del propósito principal de Dios. Y lo que debemos ver como el propósito de Dios, lo debemos ver como el propósito de Él y no el propósito del hombre. Si lo vemos desde el punto de vista de lo eterno, vamos a discernir tres fallas principales de mirar a la historia desde otros puntos de vista. Lo primero, debido a que usualmente comenzamos en el punto equivocado, formamos un punto de referencia falso. Eso es lo que nos ocurre. Segundo, debido a que tomamos el pasado como si fuera el todo, llegamos a tener una miopía fatal. Y tercero, debido a que comenzamos mal nuestros procedimientos, estarán equivocados, por lo tanto nuestro progreso será deficiente. Recordemos que desde la caída el hombre cegado ha continuado siempre en hacer de él mismo su propio centro. Si escuchamos la teología del mundo neopentecostal, descubrimos que el centro y el enfoque de toda su predicación es el mismo hombre. Aún las mismas canciones, los pequeños coros que cantamos en la actualidad, en la mayoría, tienen que ver con el hombre. El hombre se ha convertido en el centro, en el enfoque. Cuando escuchamos las canciones de la iglesia, recordemos cómo eran antes las canciones de Dios. Cuando lees las canciones de Charles Wesley, de Fanny Crosby, puedes ver que hay
una gran teología en esas canciones, porque todas apuntaban a Dios, nuestro bendito Redentor. Lo exaltaban, lo glorificaban, rendían pleitesía a Dios, porque el centro de ellas estaba en Dios. Pero hoy el enfoque del hombre es en él mismo. A causa de su punto de vista, el hombre ha perdido la perfecta dirección o la voluntad de Dios o el propósito de Dios, porque los conceptos, los métodos y también los resultados están torcidos, al punto de parecer que la iglesia está presentando a un Dios cuyo trabajo es para el hombre y sus bendiciones y su felicidad son para el hombre. Esto parece ser todo el pensamiento cuando escuchamos, por supuesto, las prédicas. Muchos predicadores dicen: ven a recibir las bendiciones de Dios. Ellos te dicen: si deseas ser bendecido, ven, porque Dios desea que tú seas rico, seas feliz y lleno de gloria. Ahora, algunos van a admitir francamente que este es el verdadero trabajo de la iglesia, que piensan que de esa manera es como debe predicarse el evangelio, diciéndole a la gente que Dios hará cosas sorprendentes con ellos. Pero debes recordar el propósito por el cual fuimos creados. Dice que fuimos creados para la alabanza de su nombre. ¿Qué es más importante aparte del hombre? Sin duda Dios. Quizás te has preguntado por qué la iglesia no ha madurado como Dios desea. Es la misma palabra que Pablo dio a los corintios: debiendo ser ya maestros, muchos de vosotros tenéis necesidad. Ese es el problema, la falta de madurez. La razón está porque la iglesia está centrada en el hombre. El secreto, hermano querido, para darnos cuenta de cuál es el propósito principal se encuentra en la corrección del punto inicial. O sea, debemos regresar a Dios, empezar con Dios. Usted y yo estamos predestinados principalmente a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y este es el propósito, este es el punto inicial: conformados a la imagen del Hijo de Dios. Recuerden que cuando tratamos con Cristo, o tratamos en los capítulos que tomamos hace algunos meses atrás de la persona de Cristo, dejamos muy bien establecido y muy claro que la primera obra del Espíritu Santo es presentar el objetivo, o sea, poner a la vista el plan de Dios. Y también vimos en el tercer capítulo del libro de Mateo, y lo vemos ahí, cuando una voz del cielo habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios no presentó a un hombre, presentó a su Hijo, y lo presentó como el objetivo y punto inicial para nosotros. Entonces debemos corregir ese punto inicial si queremos llegar al lugar correcto. Debemos volver a mirar a través de los ojos del Dios eterno para que veamos las cosas de la manera que Él las ve. El hombre en la caída se convirtió en su propio centro. Y desde ese momento hasta ahora, ese ha sido el centro del hombre caído. Y al fin, cuando una iglesia ha perdido la vista o ha perdido de vista a Dios, el hombre se convierte en el centro del enfoque de la iglesia. No, la iglesia debe ayudar al hombre, la iglesia debe ayudar al hermano, debe ayudar a la hermana. La iglesia está para ayudar a los hermanos, la iglesia está para bendecir a los hermanos. Puede tomarlo como usted quiera. En el primer capítulo del libro de Romanos, los últimos 11 versículos, increíble, tenemos quizás el lenguaje más gráfico de la Biblia. El hombre va de un creyente
a un apóstata en 11 cortos versículos. El proceso está marcado ahí. ¿Qué dice algo de eso? Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza ¿de qué? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó a la inmundicia. Ahora, ¿a qué se refiere la inmundicia? Ellos sacrificaron a Dios para tener al hombre, o ellos dejaron a Dios para tener al hombre. Ellos abandonaron a Dios para tener al hombre. O sea, empezaron a glorificar al hombre, la criatura, en lugar de glorificar al Creador. Lo inmundo se refiere a sus propios caminos egoístas. Eso es lo que quiere decir siempre cuando encuentras la palabra inmundo en la Biblia. Significa terquedad, iniquidad, egoísmo. Todo esto está involucrado en la inmundicia. Y Dios los entregó a su propio egocentrismo. Desde allí puedes observar entonces la progresión descendente hasta la homosexualidad, la mente reprobada y el juicio de Dios. O sea, todo viene allí decayendo. No te impresiones ni te admires por lo que está sucediendo en el mundo hoy día con tanto LGTB y tanta situación por el aborto y tanto que todos pelean por aquello. No te impresiones. El hombre se ha glorificado a sí mismo. El hombre es dueño de sí mismo. El centro es el hombre. Por lo tanto, hoy día veremos eso y mucho más. ¿Por qué? Porque sencillamente el hombre ha dejado a Dios. Pero el gran problema de la iglesia en estos tiempos finales, y la razón por la que nunca madura, es porque su centro es el hombre. Es como si Dios existiera solo para un propósito: amar al hombre y bendecirlo. ¿Qué debe hacer Dios? Amarnos y bendecirnos. Amarnos y bendecirnos. Ojalá logres entender esto. Dios, ¿qué tiene que hacer? Amarnos y bendecirnos. La pregunta es, hermano querido, en este sentido, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Solo esperar que Dios nos ame y nos bendiga? Nosotros tenemos que invertir este asunto. Primero, yo no creé a Dios, usted no creó a Dios. Dios me creó a mí, Dios lo creó a usted. Y la Biblia dice que Él nos creó para su deleite, Dios nos creó para su alabanza, no para nuestro deleite. Pero descubrimos que cuando vivimos para deleitarlo a Él, escúchame bien, así es como encontramos nuestro mayor deleite. ¿Qué dice la Biblia en uno de los versículos que podemos utilizar en esto? Dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Y cómo vas a hacer gozarse a Jehová? Haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito, y Él te fortalecerá. Ahora, Dios nos da los deseos de nuestro corazón cuando nos deleitamos en Él, cuando todo nuestro propósito en la vida está centrado, por supuesto, en Dios.
Cuando todo lo que hacemos está bajo la voluntad de Dios. Cuando en cada decisión nos preguntamos si es o no la voluntad de Dios. Y de tal manera que en todo momento y en todo lugar tenemos algo fijo en nuestro corazón. Y esto es agradar a Dios. David en el Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Y mira lo que dice después: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Déjame ir cerrando este mensaje. Creo que podemos cerrarlo ya. El hombre en su egocentrismo ha adulterado esto. El hombre ha tergiversado esto. Y hace de las cosas el deseo de su corazón. Eso es siempre el mismo síntoma de lo que la Biblia llama el mundo. Ese pensamiento materialista donde el temor más grande del hombre es la pobreza y el sufrimiento. ¿Me oyes lo que te digo? El temor más grande del hombre es la pobreza y el sufrimiento. Y eso, hermano querido, es la preocupación del mundo. Y Dios dice que el mundo es su enemigo. Entonces el hombre vuelve esos deseos del corazón en el del mundo. Por eso el salmista decía: deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor, en su voluntad, en su propósito, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso simplemente significa que Dios se ha convertido en el centro de tu vida cuando tú te deleitas en Él. Y mis deseos son los deseos de Dios. Mi voluntad es la voluntad de Dios. Todo lo que yo quiero es lo que Dios quiere. Y entonces Dios me da los deseos de mi corazón. Cuando Jesús dio el modelo de oración, cuando nosotros vemos la oración, Él dijo: cuando oren, háganlo así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también podríamos añadirle en esta tierra. El centro de todas nuestras oraciones debe ser Dios. Antes que nada dice que venga tu reino y que sea hecha la voluntad de Dios. Después, y solo después, hermano, podemos orar: danos el pan de cada día. Observa cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida. O sea, lo único que necesitas es al Señor Jesús. Él es el pan de vida. Entonces, cuando reconocemos, hermano querido, este problema de la iglesia que está centrada en el hombre, que el hombre se ha vuelto su propio centro, tenemos que volvernos a un genuino arrepentimiento, arrepentirnos de nuestra condición. Y para que esto ocurra, así como con el pecador cuando se arrepiente, cuando él está bajo convicción, cuando él entiende que es un pecador y ve lo terrible que es el pecado, entonces tenemos que ver el pecado nosotros como Dios lo ve. El arrepentimiento le coloca en una posición que él va a sentir lo mismo que Dios siente acerca del pecado. Entonces nosotros, la iglesia, cuando vemos por el Espíritu Santo cómo hemos hecho del hombre el centro, tenemos que solamente reconocer qué horrible cosa es esta que hemos hecho. Hemos imitado al diablo tratando de ocupar el lugar de Dios, porque eso es lo que Satanás hizo al rebelarse. Quería ser Dios, ocupar el lugar de Dios. Ahora nosotros como hombres estamos haciendo exactamente lo mismo.
imitando al diablo, tratando de ocupar el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos vuelto el centro de todo. Nosotros mismos, aunque no lo digamos, estamos tratando de ocupar el lugar de Dios. Y este hombre tan pequeño, nosotros los seres humanos, estamos acomodándonos en el templo de Dios. Y nosotros vemos eso. La iglesia debe llegar a esta convicción que hemos hecho del hombre el centro y no a Dios. Por consiguiente debemos arrepentirnos hasta que podamos sentir y no solo ver que es horrible el pecado, y luego sentiremos lo que Dios siente cuando hemos hecho de nosotros mismos el centro, tomando el lugar de Dios. Necesitamos arrepentirnos, porque la única manera de volver al centro real de lo que la Biblia nos enseña y de lo que Dios nos enseña, para lo que Dios nos creó, que es para la alabanza de su nombre, es realmente arrepintiéndonos. Hermano querido, esta palabra creo que nos hace ver una realidad. Dios no está para servir al hombre. El hombre fue creado para servir a Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Agradecemos, Señor, este tiempo que nos has permitido. Agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por tus hijos, por tus hijas que hoy han estado oyendo esta palabra. Tu Espíritu Santo sea tratando con ellos en una forma especial, sea ministrándoles, ayudándoles. Gracias por todo lo que tú haces, por tu gran bendición. En el nombre de Jesús, al orar en esta hora, Señor, te pedimos y te rogamos que pueda, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo, hacer reaccionar a tus hijos. Necesitamos ese electroshock que cambia, Señor, nuestra conducta y que nos lleva, Señor, a entender realmente lo que debemos hacer. Hoy honramos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti gracias por tu gran amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.